Muchas gracias por venir a todos. Mi nombre es Miguel Garrido, mi compañero Raúl Galán, y trabajamos en el Departamento de Arquitectura de Paradigma Digital, desarrollando proyectos, echando un cable a los compañeros, etcétera, peleándonos con los clientes, bueno, todo lo que hacen los arquitectos. Se ha creado desde Paradigma este grupo, un grupo para charlar sobre transformación digital de las empresas, ¿vale?, en el cual podemos aportar relativa experiencia porque llevamos mucho tiempo haciéndolo con nuestros clientes. Esta es la primera charla que vamos a dar en este grupo y bueno, ofrezco la posibilidad a todos de añadir cualquier meetup, proponer cualquier meetup que queráis dar vosotros, y nosotros cedemos gustosamente las instalaciones de Paradigma para que podáis darlo, ¿vale?, y podáis charlar sobre este tema. Vamos a hablar sobre microservicios, arquitectura basada en microservicios, porque creemos que es uno de los componentes fundamentales a la hora de hacer una transformación digital del negocio de uno de nuestros clientes, de cualquiera de nuestros clientes. Y si os parece, avanzamos un poco, empezamos por el principio, ¿vale? A falta de tener una definición o un sitio donde mirarlo mejor, vamos a la Wikipedia y vemos a ver qué son un microservicio, qué entendemos por microservicio, ¿vale? Ahora se habla mucho de ellos, pero cuando hablamos de microservicios no hablamos de tamaño, no hablamos del número de clases, del tamaño del ejecutable, estamos hablando de unidades funcionales, ¿vale? Un microservicio, la arquitectura basada en microservicios fundamentalmente es un estilo de desarrollo, un estilo de arquitectura por la cual aplicaciones complejas, digamos, se desglosan funcionalmente en aplicaciones más sencillas, más fácilmente desarrollables, más fácilmente desplegables y que se pueden escalar con relativa facilidad e independencia, ¿vale? Esos son los microservicios, estas aplicaciones pequeñitas. Vemos un poco la historia la historia reciente un poco del desarrollo de aplicaciones, desde aplicaciones que se desarrollaban antes de arquitectura XOA, como pueden ser estas, arquitecturas monolíticas en las cuales todo el código está mezclado, cualquier cambio que hagamos en una parte del código puede tener efectos colaterales en otra, y suelen ser equipos, al final, equipos que trabajan todos sobre el mismo código, más complejo de desarrollar, más pesado de implementar, más pesado de desplegar, etcétera, ¿vale? A mediados del año 2000, 2005, 2006, comenzaron las arquitecturas SOA. Son arquitecturas que lo que trataban de hacer era conectar los diferentes componentes de una aplicación entre ellos, pero al final había una amalgama de software alrededor de ello que lo hacía bastante complejo de desarrollar, bastante complicado de desarrollar, y al final otra de las características de esta arquitectura SOA era que para tocar parte del código había que ponerse de acuerdo a diferentes equipos de trabajo, ¿vale? No sé si aportamos. Sí, bueno, básicamente la arquitectura SOA se puso muy de moda, pues eso, a mediados del 2005, 2006, 2007, pero acabó fracasando, no fracasando porque hay muchas organizaciones que las tienen implantadas, pero traía una serie de productos alrededor. Tenías que tener un SB, un BPM, un repositorio de servicios, un registro, etc., etc., que hacían complicado el mantenimiento y la evolución. Además era un time to market muy lento. Es verdad que luego independizabas, con respecto a una aplicación monolítica, independizabas, pero tenías muchos problemas. Y frente a esto es... Y los últimos años pues ha nacido aquí un poco ya lo que tanto se habla actualmente, en las arquitecturas basadas en microservicios, que es lo que nos ofrecen fundamentalmente, ofrecen al cliente fundamentalmente a un menor time to market, ya que son servicios más pequeños, aplicativos más pequeños, más fácilmente desarrollables, más fácilmente desplegables. Hay un desacople absoluto entre lo que desarrolla un microservicio y se desarrolla otro. Lo que no he dicho antes, fundamental en arquitectura basada en microservicios, es que cada microservicio expone una interfaz por el cual se comunica con otros microservicios. Una interfaz, a través de un protocolo de red, se comunica entre otros microservicios. Esto nos posibilita que cada equipo de desarrollo despliegue su microservicio donde él quiera, ¿vale?, y como él quiera. O sea, al final, con un API único se comunican entre ellos, ¿vale? Son políglotas, lo que significa que cada uno de los microservicios puede estar desarrollado con un lenguaje de programación completamente distinto, siempre y cuando exponga esta interfaz al resto para que se puedan comunicar con él y comunicarse con otros a su vez, ¿vale?
Los beneficios que nos ofrece una arquitectura basada en microservicios, ¿vale? Uno de los beneficios fundamentales es el principio de responsabilidad única, ya que cada microservicio, al ser una unidad funcional independiente, hará algo único, lo hará bien y no tendremos el típico aplicación monolítica en la que todo está entrelazado y que para tocar algo hay que tocar toda la aplicación, ¿vale? Aquí tenemos, cada microservicio hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, siempre que se desarrolle como tiene que desarrollarse, ¿vale? Se testean unitariamente, o sea que facilita el desarrollo. Otro beneficio de arquitectura basada en microservicios, fundamentalmente es mucho más fácil tocar donde tenemos que tocar y no meternos en un jardín, como podemos ver aquí, que no encontramos el componente adecuado y es mucho más complicado trabajar con una aplicación monolítica que una aplicación de microservicios, en la que normalmente, aunque no es tema de tamaño, suelen ser más ligeras, tienen menos clases, menos código, etc. La arquitectura basada en microservicios ofrece un escalado eficiente en función de la demanda. Esto significa que si un microservicio de productos, el típico Black Friday, es accedido al catálogo de productos decenas de miles de veces por segundo, ese microservicio del catálogo de productos escala independientemente, pero no tenemos por qué escalar toda nuestra aplicación, ¿vale? Con lo que eso conlleva, menor consumo de hardware, etcétera, de recursos, etcétera, ¿vale? Como decía antes, cada microservicio se desarrolla en un equipo con un equipo de trabajo distinto, con un lenguaje distinto, siempre y cuando expongan una interfaz con el que el resto de microservicios se puedan comunicar, ¿vale? Normalmente hablamos de protocolos de red, el HTTP es el estándar de facto ahora para comunicación de servicios, de microservicios, ¿vale? Otro beneficio que decíamos anteriormente también, que reduce el time to market del cliente, es que cada microservicio se puede desplegar independientemente. Esto reduce el time to market, pero aparte minimiza el riesgo de error a la hora de desplegar un microservicio, porque si no tienes que desplegar toda tu aplicación, evidentemente el riesgo de cometer un error cuando se hace un despliegue es mucho menor. Y sobre todo las temidas pruebas de regresión antes de subir a producción una aplicación grande, que tienes que de nuevo repetirlas de arriba abajo. Aquí vas desplegando pequeñas aplicaciones que van subiendo según tú quieras y además fácilmente en pocas horas puedes pasar por todos los entornos. El ciclo de vida, integración continua, etcétera, se agiliza mucho. Es mucho más sencillo pasar los tests de un microservicio que pasar unos tests completos de una aplicación cuando a lo mejor solo quieres hacer un cambio en un campo de una entidad, ¿vale? Casos de uso, es decir, cuando nosotros recomendamos a nuestros clientes migrar su arquitectura tradicional a una arquitectura de microservicios. Cuando queremos reducir el time to market de su producto, cuando queremos exponer nuestros datos o servicios a través de protocolos de red para que sean accesibles por terceros, por aplicaciones móviles, etcétera. Cuando queramos integrarnos con otros sistemas, al final en proyectos de integración es bastante interesante hacer uso de microservicios para que nosotros expongamos solamente lo que queremos exponer y nos comuniquemos solamente con ellos. Cuando queramos publicar servicios en alta disponibilidad y con alto rendimiento, como decía antes, el escalado y el despliegue unitario de cada uno de estos microservicios lo posibilita. El hecho de que sea todo mucho más ágil y podamos replicar microservicios para que en caso de que caiga uno o haya una alta demanda de ese microservicio, escale y tengamos 20, 30, 50 instancias del microservicio, ¿vale? Y cuando queramos centralizar la funcionalidad. Aunque suene un poco raro, esto significa, por ejemplo, si queremos centralizar la consulta de stock de nuestra tienda. Si nosotros tenemos el stock en diferentes sitios, al final tendremos un problema dependiendo de esa sincronización que no se haga correctamente. Por ejemplo, es un ejemplo, pero cualquier otro es válido, ¿vale? Centralizar la funcionalidad en un único punto, ¿vale? Bueno, todo esto que estábamos viendo son ventajas, ventajas de utilizar una arquitectura basada en microservicios, pero no es gratis. Toda esta ventaja no es gratuita. Hacen falta una serie de herramientas que nos posibiliten saber dónde se encuentran desplegados estos microservicios, poder programar qué pasa si alguno de ellos falla y que no nos tire todo el sistema de microservicios, saber configurarlos todos en un punto único,
es poder consultar las trazas de estos microservicios en un único punto también, monitorizarlos, por supuesto, ver en cada momento qué servicio está levantado, qué servicio está caído, actuar en consecuencia, saber cómo desplegarlos, porque no es sencillo, al final, claro, al no tener una aplicación monolítica que se despliega en un JBoss o en un WAS, por ejemplo, tenemos que tener controlado dónde está desplegado cada uno de estos microservicios. Y luego un problema que se puede paliar con un buen diseño es el tráfico interno que hay entre estos microservicios. Al final, un microservicio con otro se comunica a través de un protocolo de red, con lo que hay un tráfico interno que anteriormente no había, porque compartían memoria, porque compartían servidor, etcétera. ¿Qué herramientas nos ayudan o nos facilitan la vida en este caso? Bueno, pues fundamentalmente tenemos patrones de diseño o patrones de arquitectura que nos posibilitan el poder resolver estos problemas que nos salen, ¿vale? Por un lado, el patrón registry, para saber dónde está cada uno de los microservicios en cada momento, y si se levanta una nueva instancia, registrarla y saber que podemos acceder a ella. Un sistema de configuración única, un balanceador de carga, un circuit breaker, que esto básicamente, para quien no lo conozca, es un sitio o una forma de programar los métodos de failover en caso de que un microservicio intente, por ejemplo, acceder a una base de datos y esta base de datos se caiga. ¿Qué hacemos? ¿Vale? No podemos dejar bloqueado el sistema, porque al final estamos creando una interconexión entre microservicios, y si uno de ellos falla y los demás se quedan esperando respuesta, podemos tirar el sistema entero de microservicios. También un edge service para que haga de proxy inverso, es decir, que centralice todas las peticiones. Digamos que todos los microservicios estén por debajo de un marco en el cual todas las peticiones llegan a un punto y él se encarga de saber a qué microservicio nos están llamando en función de la URL. O sea, /users, pues tenemos que ir a este microservicio que se encuentra en esta máquina instalado, con esta IP, etc. Y luego la centralización de logs, lo que decía antes. Aunque tengamos 20 microservicios instalados, que cada uno vuelque esa información de log en un único punto para que sea accesible y no nos volvamos locos diciendo ha fallado este microservicio, voy a esta máquina, lo encuentro aquí, o nos volvamos locos con ello, ¿vale? Aquí, esta es la arquitectura, o un diagrama así, en cuadritos, de una arquitectura basada en microservicios, ¿vale? Como os comentaba antes, el único punto de entrada desde fuera cuando nos llaman sería un edge service. Este a su vez se comunica con el balanceador de carga y con el registry para saber cuántos microservicios hay levantados, cuántas instancias de cada microservicio y dónde se encuentra cada uno de ellos, y en función de una política que decidamos, ir a uno o a otra instancia o levantar una nueva instancia, ¿vale? Aquí están los microservicios, están recubiertos por este mecanismo de tolerancia al fallo o de failover que nosotros programamos. ¿Qué pasa si un microservicio se cae? Pues todo esto está recubierto por el circuit breaker, ¿vale? Escriben todos sus logs en un único punto y obtienen la configuración de un único punto, ¿vale? Eso es interesante para no volvernos locos, porque parece muy complejo, pero realmente luego veréis con la demo de Raúl que es súper sencillo. O sea, la mayoría de las cosas estas ya vienen hechas, ya os contará luego Raúl, ¿vale? Bien, el ejemplo que vamos a ver ahora, una de las empresas que ha utilizado con éxito y que ha puesto muy de moda el uso de microservicios ha sido Netflix. Netflix, ¿vale? Netflix es una empresa bueno, ya la conocéis porque acaba de llegar aquí también a España y tal, pero para hacer una idea, Netflix en picos de trabajo, en pico horario, puede consumir hasta el 35-37% del ancho de banda de Estados Unidos, ¿vale? Con lo que implementaron una solución con sus propias herramientas que a partir del éxito que tuvieron con ellas, liberaron para que Spring, el ecosistema Spring, la incorporara dentro de su Spring Cloud, el proyecto Spring Cloud, ¿vale? Estas herramientas son Zuul, Ribbon, Eureka, Xtrix, que lo veíamos antes, y herramientas para login y configuración, que ahora después veremos en detalle muy rapidito, ¿vale? Para no extenderme mucho en esta diapositiva. Solo deciros eso, son herramientas súper testeadas, probadas, estándar y son un referente en el mercado, ¿vale? Eureka, como veis aquí, es el componente que se encarga de saber en todo momento dónde están nuestros microservicios. Cuando nosotros desplegamos un microservicio, se despliega en una máquina física, virtual, etcétera, o en un contenedor Docker, ¿vale? Y cuando levantamos un microservicio, cada uno de los microservicios tiene incorporado esto, que no es más que
fundamentalmente esta línea, ¿vale?, que nos dice que ese microservicio tiene un cliente Eureka. Es decir, cada vez que un microservicio se levanta, alguien levanta un microservicio, él se conecta con el servidor y le dice, que estoy aquí, me he levantado, hay una nueva instancia del servidor, de clientes, de productos, de lo que sea. Tantas instancias se levanten, tantas veces comunica con el cliente, con el servidor, perdón, y el servidor registra que hay una nueva instancia, para luego poder balancear y saber en todo momento, el servidor, cuántas instancias hay y dónde están cada una de ellas, ¿vale? Este es un componente fundamental en esta arquitectura, el servidor de Eureka. Y esto es todo lo necesario para programar un servidor de Eureka. Con estas líneas, en Spring Boot, se configura, se crea, se desarrolla y se despliega un servidor de Eureka, ¿vale? Se comunican por el puerto 8761, que es configurable completamente, pero bueno, que sepáis que cada microservicio tiene un cliente que se comunica con el servidor para decirle que está aquí. Cuando se cae o se para, se elimina del registry y ya no existe ese servidor, ese cliente. Ribbon exactamente igual. Ribbon no es un componente como tal, ni a un servidor, ni a un microservicio, ni a un servicio como tal, va desarrollado dentro de la parte del microservicio cliente y simplemente lo único que se encarga es de balancear la carga. O sea, tiene configurado un algoritmo round robin por defecto, pero que tú puedes configurarlo como tú quieras, con la política de balanceo que te apetezca, ¿vale?, en cada momento. Zul, que como veíamos aquí, es la parte, el entry point de nuestra plataforma. Este es el que se encarga de recibir todas las peticiones y basándose o apoyándose en Eureka y en Ribbon, saber dónde tienen que ir nuestras peticiones. Todo entra por aquí. Es importante saber que solo se expone, lo demás es una caja negra, solo exponemos hacia afuera en la entrada azul. Una funcionalidad muy chula que tiene Zul, entre otras muchas, hacer de proxy inverso, pero una funcionalidad muy chula que tiene Zul es que se pueden configurar filtros en caliente, es decir, si en un momento dado, por un pico de carga, necesito filtrar algo, es decir, por ejemplo, las peticiones que vengan de España, derívamelas hacia allí, o las peticiones que vengan de usuario tal, no las permitas meter, Zul permite introducir esos filtros en tiempo real, es decir, coge una clase Java, que sea un filtro, lo mete en un directorio físico de Zul y en ese momento en el que se copia y se pega el fichero, ya automáticamente Zul lo tiene en cuenta para su enrutamiento. Es decir, si me has dicho que las peticiones de Estados Unidos vayan hacia allí, en ese momento, sin parar nada, sin tener que reiniciar nada, lo coge en caliente y aplica el filtro. O sea, está muy chulo, está muy bien pensado, ¿vale? Aquí vemos como, por ejemplo, Netflix lo utilizaba por un lado para su website, por otro lado para sus API, por otro lado para sus servicios de streaming, ¿vale? Tenía 3 Zul distintos, cada uno de ellos como entry point a cada uno de los sistemas de microservicios. Xtrees, que es el que veíamos antes, que es el que se encarga de definir un poco, o de definir la política de fallo de cada uno de los microservicios. Esto se desarrolla dentro del microservicio, se programa dentro de cada microservicio. Para los que estén acostumbrados a Java es, entre muchas comillas, un try-catch distribuido, es decir, qué pasa en caso de yo intento hacer esto y si no, pues te ofrezco o bien una colección vacía, o bien accedo a una base de datos, o bien te devuelvo un dato moqueado porque la base de datos se ha caído, etcétera, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando una petición requiere de varias dependencias, por ejemplo, llamar a 4 microservicios, es decir, 4 en este caso, y devolver la respuesta cuando estos microservicios me han respondido, si uno de estos microservicios no responde, tenemos un problema, y es que el sistema se queda esperando la respuesta y al final lo que tenemos es encolada un montón de peticiones que no podemos dar, no podemos devolver, no dan respuesta de ningún tipo, ¿vale? Entonces se nos cae el sistema. Con Xtrees tenemos este mecanismo que nos posibilita definir en cada uno de los microservicios, pues vamos a hacer 5 reintentos cada 3 segundos y en caso de que ninguno de esos reintentos nos dé respuesta, devolvemos una respuesta por defecto. Esto lo hace mucho, o bueno, es lo que hace Amazon, por ejemplo. Como sabéis, la página de Amazon está compuesta de un montón de microservicios y de un montón de, digamos, parciales que se cargan con información de ese microservicio. Si en un momento dado, por poner un ejemplo,
los productos relacionados, el servicio de productos relacionados no da respuesta, pues automáticamente o bien te pone, o bien te lo cierra y no te saca los productos relacionados, o te saca una por defecto. Imagínate los más vendidos, por lo que tú quieras, ¿vale? Eso se define aquí, ¿vale? Se define con Xtree, ¿vale? Aparte, Xtree nos da una monitorización en tiempo real de cada microservicio. Es decir, en tiempo real, significa que lo que está pasando justo ahora en el microservicio. Número de peticiones, el tiempo medio de respuesta por cada petición, si está abierto o cerrado el circuito, eso significa si el microservicio está levantado o caído, y en función de eso, bueno, pues tenemos, ya os digo, en tiempo real, ¿vale? Lo que pasa en este mismo momento, no se guarda información, no podemos consultar qué ha pasado en el microservicio durante los últimos 5 días, ¿vale? Para eso se utilizan otras herramientas como puede ser Grafite, ¿vale? Lo importante es que Xtree en cada momento sabe lo que está pasando con el microservicio. Esa información se puede guardar en una base de datos y explotarla con otra herramienta, ¿vale? Como digo, Grafite o cualquiera de ellas. Aparte, Netflix tiene otro proyecto que es Turbine, que no es más que una agregación de Xtree. Es decir, como nosotros tenemos muchos microservicios, no vamos a estar con una pestaña del navegador mirando qué pasa en cada uno de los microservicios. Lo que hacemos es agregarlo todo a Turbine, y Turbine nos da un dashboard para que podamos ver todos los microservicios y qué está pasando con cada uno de ellos. Peticiones que están teniendo en ese momento, si están caídos, si alguno de ellos se va de madre porque está teniendo más peticiones de la cuenta, etcétera, ¿vale? Y actuar en función de lo que está pasando. Para el tema de configuración, utilizamos, Netflix tiene su propio producto que es Arcaius, nosotros estamos utilizando Spring Cloud Config, ¿vale? Que funciona exactamente igual que Eureka. Cada microservicio tiene su cliente y se comunican con un servidor de configuración, el típico properties que todos desarrollamos, y hay un properties en el sistema de ficheros para saber, no sé, la URL a la base de datos, por ejemplo, pues esto es distribuido, o mejor dicho, centralizado, pero en un solo punto, ¿vale? Una cosa interesante que nos ofrece esto es la posibilidad de no solo guardar los properties en el sistema de ficheros, sino también meterlo en un repositorio Git. Y nosotros acceder a un repositorio Git donde está nuestro fichero de propiedades. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues tiene la ventaja de que cualquier persona puede bajarse clonarse el repositorio, bajarse el fichero, tocarlo, subirlo al repositorio y en ese mismo momento acabamos de cambiar las propiedades de nuestro sistema. No tenemos que meternos con SSH por ningún sitio, buscar la máquina en la que se encuentra el servidor, no hace falta. Con esos pasos tan sencillos, bajar, modificar y subir al repositorio Git, ya hemos cambiado la configuración de nuestra plataforma, ¿vale? Aquí falta algo, exacto, faltaba algo. Y por último, nosotros proponemos el uso de algún sistema de login, en este caso relativamente sencillo, creo que todos conocemos el Log4j. Utilizamos la versión 2.0 porque es asíncrona, la versión anterior a la 2.0 daba problemas de rendimiento. El Log4j que escribe en un sitio, donde sea, donde digamos que escriba, ya sea en un fichero o donde queramos que escriba. Y luego tenemos un agente en cada uno de los microservicios que se encarga de estar pendiente de lo que pasa en ese sitio donde hemos dicho que escriba el Log4j para, si alguien escribe ahí, automáticamente cojo lo que acaban de escribir y lo paso vía socket o vía servicio, donde sea, para que se centralicen todos los logs en un único punto. Hay un framework que está muy de moda ahora también, no sé si lo conocéis, el ELK, el Elasticsearch, Logstash y Kibana, que fundamentalmente hace eso. Logstash es justo esto, guarda la información en un único punto. Elasticsearch es un motor de búsqueda con el que podemos filtrar los logs que queremos. Y Kibana es, digamos, el visualizador, el que lo pone bonito, ¿vale? Para poder ver los logs de todos nuestros sistemas, nuestros servicios. Logstash. STA-SH. ¿Vale? Y bueno, poco más. Que no os asuste porque al final se aprende programando. O sea, se aprende haciéndolo, se aprende metiéndose y parece más complejo de lo que es. ¿Vale? Y os paso ya con Raúl. Bueno, pues vamos allá. De todo lo que se ha contado Miguel, de lo único que de verdad nos tenemos que preocupar es de desarrollar bien nuestros microservicios.
¿Qué necesitamos? Un servidor donde registrar nuestros microservicios. Eureka. Nos lo dan. Un servidor donde tener nuestra configuración distribuida. Arcarius. Está hecho. Implementar el patrón Circuit Breaker. También lo tenemos, Xtree. El proxy inverso, Azul. Si bien los tenemos que tener como proyectos y desplegarlos, lo que tenemos que hacer con cada una de estas piezas es mínimo. A ver, empezamos con Eureka. Únicamente, ya habéis visto, una pequeña clase que es copiar y pegar y al final decir cómo vas a escuchar y dónde y cuál es tu nombre de máquina y tu puerto. Nada más. Arcarius. Aquí es donde vamos a configurar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Dónde va a estar nuestro repositorio para leer las properties? Más cosas. Xtree, que apenas tiene configuración. Diremos qué clúster tenemos y qué microservicios van a pertenecer a él. Bueno, es importante indicar en cada una del resto de las piezas dónde está nuestro servidor Eureka. Eso sí es imprescindible. Y por último, Azul. Donde haremos el mapeo de nuestros microservicios a las URLs que nosotros queremos. Si nosotros arrancamos cualquier microservicio de estos, ya está escuchando en una máquina y puerto, ¿vale? Pero nosotros queremos centralizarlo todo en un único punto para no tener que conocer en qué máquinas y puertos está esto, ¿vale? Y ya nos metemos en harina, a lo importante. La primera aplicación que hemos hecho ha sido una aplicación que le manda un Mongo embebido con una única colección, que serían comentarios, ¿vale? Un comentario lo hace un usuario y tiene un texto. Los servicios los hemos hecho con Spring Data para no tener que hacer código, ¿vale? Y levantamos nuestra aplicación igual que todas. Muy importante lo que hemos comentado. Todas tienen que estar anotadas con el Discovery Client y con la autoconfiguración. Aquí tenemos un poquito más de código porque lo que estamos es cargando una serie de datos, ¿vale? Estamos cargando 500 elementos y no hay nada más. Y aquí lo que hemos hecho es otra pequeña aplicación que lo único que hace es igual a la otra, y esta lo que hace es cargar una serie de entidades usuario, ¿vale? 100 entidades en memoria, en una base de datos H2. O sea, tendríamos los dos ejemplos, una relacional y una no relacional. Y de esta hemos hecho una copia para que veáis cómo se comporta en clúster. Esto arranca como proyectos Spring Boot normal. Entonces, únicamente tenemos que conocer, lo primero que vamos a ver es qué tenemos en nuestra infraestructura. Si vamos a la página de Eureka, ya nos da mucha información. Nos está diciendo que tenemos un Xtree, que tenemos un microservice, que tenemos otro microservice con 2 instancias. Este es un cliente que luego os lo explico, y Azul. Esto no es poco, aunque parezca sencillo, no es poco conocer de un solo vistazo toda tu infraestructura. Además, estas páginas tienen una serie de métodos, podemos en un momento consultar los logs si queremos, podemos saber en qué estado está cada uno de los servicios, ya sea Eureka o sea cualquier microservicio. Y aparte de eso, podemos sin ningún tipo de problema consultarlo. Vamos allá para que veáis una petición sencilla. Vale. Si os acordáis, teníamos una de las aplicaciones que era usuarios, que iba al microservicio de usuarios, pues aquí está utilizando ya Azul, ¿vale? Y ya está devolviendo los datos que hemos cargado inicialmente. Para ver esto en directo, lo que hemos preparado es una pequeña prueba con JMeter, donde le vamos a dar carga. Entonces, vamos al monitor
Y aquí vemos cómo van subiendo. Aquí están llegando 300, 400 peticiones por segundo, aquí 150. Y esto es en total. Aquí veis muchas más peticiones porque en el JMeter preparado, aquí tiene 3 por cada ciclo, aquí tiene 3 llamadas a esta aplicación y una a esta. ¿Vale? Y aquí, si os dais cuenta, en tiempo real estáis monitorizando vuestra infraestructura, toda vuestra infraestructura. Ahora decís, por ejemplo, vamos a parar uno. Bien. Paramos este, por ejemplo. Lo acabamos de parar. Este de aquí, que no lo tenemos replicado. Ah, pues no, he parado este. Pues tenemos un problema. Vamos a arrancarlo. Tarda un poquito en reaccionar porque tiene que levantar de nuevo, etcétera. Pero esto es un poco la política. El estado del circuito, él abre o cierra el circuito, tal y como os hemos explicado, en función de si está todo bien o no. Si está todo bien, el circuito está cerrado de arriba abajo. Si está abierto, es cuando empieza a dar este tipo de problemas. Y nos lo avisa. Sí, lo importante es que esta información que estamos viendo ahora mismo en directo se puede hacer con ella lo que queramos. Estamos visualizándola, pero podemos guardarla en una base de datos y mañana explotarla. Es decir, cuántas veces se ha caído nuestro microservicio en los últimos 2 meses, o cuál ha sido el estado, número de peticiones por segundo, etcétera. Esta información la puedes visualizar, la puedes guardar y tratar como quieras. Incluso si fuéramos Eureka, si os dais cuenta en Eureka, ahora este microservicio ha desaparecido de aquí, ya no está. Vale. Sí, tarda un poco. A ver si ha arrancado ya. Es que no sé si le he dado. Sí, ya está arrancando. Vale. De este otro, si os acordáis, teníamos 2 aplicaciones. Vamos a parar una de ellas. La 1, por ejemplo. Si vamos a Eureka, ya solo tenemos una, pero sin embargo Nixtris nos va a decir que este sigue funcionando sin ningún tipo de problema, con lo que el clúster está funcionando. Más sencillo no puede ser hacer un clúster. Que por ejemplo vemos que este va teniendo mucha carga, lo más sencillo es apoyarnos en la infraestructura para decir, crea un nuevo microservicio, únete a Eureka y empieza a replicar. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otra cosa. Vale. Aparte de esto, hemos hecho un cliente para ver cómo se consumen estos servicios. Como veréis, no puede ser más fácil. Ahí está el log dando por saco. Vale. Si os acordáis, teníamos mapeado a azul las 2 APIs nuestras, la de comentarios y la de usuarios. Lo único que tenemos que hacer es crear una interfaz, decir que va a ser un cliente y poner nuestras URLs. Y ya podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Además, bueno, hacemos la inyección en nuestra clase y lo utilizamos. Cosas importantes aquí. Aquí llamaríamos al microservicio. Si el microservicio falla, tenemos el método de respaldo, que es el que comentaba antes Miguel. Y este método, lo único que va a hacer, por ejemplo en este caso, es crear una lista vacía. Pero no hacemos fallar a todo, sino tenemos moqueada una respuesta o preparada una respuesta. Puede ser una lista vacía o puede ser un logo por defecto, o pueden ser productos por defecto, depende del negocio. ¿Vale? Puede ser cualquier cosa. Vale, esto ya... El JMeter ha terminado. Vamos a hacer una prueba de invocación.
¿vale? Esto lo tenemos escuchando en el 9001 y lo único que hemos hecho ha sido un pequeño controller ¿vale? Es un controller que está utilizando esto. Y como veis aquí nos da toda la información de los usuarios. Que esté mejor o peor cargada la información no es relevante. Pero estos serían los comentarios. Con esto ya podemos construir un front. Consumimos esto, un front que podría ser una aplicación móvil, podría ser un front web, lo que nosotros queramos. De esta manera tan sencilla. Pasos para construir el front, lo que hemos comentado. Nuestro servicio, nuestra interfaz de servicio y nuestro servicio que la consume y qué hacemos en caso de fallo. Dentro de cada microservicio también es importante tener esto en cuenta, sobre todo si consumimos otros microservicios dentro del servicio. Y esto sería un poquito la configuración de un cliente. Nos deja configurar reintentos, servidores, etc. Y con esto sería todo. No sé qué os parece. Si tenéis algún tipo de pregunta. ¿Qué? ¿Se me ha olvidado algo? Un poco sobre Docker, quizá. Ah, sí. Vale. La idea, una vez que tenemos esto, es cómo desplegamos. ¿Vale? Como sabéis, ahora la idea es la utilización de contenedores. ¿Por qué? Lo primero, porque tenemos el mismo entorno, desde local hasta producción, y garantizamos que es así. La única diferencia es la configuración, es lo que cambia. Pero yo puedo desarrollar con un contenedor, ese contenedor llevarlo al entorno de desarrollo y irlo promocionando por entornos. A mí nadie me dice que un microservicio de estos, que no deja de ser un contenedor Java, lo pueda promocionar tal cual. Con lo cual sé que si la configuración está bien, va a funcionar el entorno en todos los entornos. ¿Vale? Esa es la principal idea de Docker. En entornos cloud es donde más se está apostando por este tipo de configuraciones. Y Amazon, de hecho, ya tiene su propia gestión de contenedores Docker. ¿Vale? Pero podéis utilizar Docker no solamente para este tipo de cosas, sino para todo, ¿eh? Podéis tener Docker para una base de datos, podéis tener Docker para un entorno de desarrollo, para un IDE, para lo que queráis. Entonces, esto sería un poco tal en cuanto al despliegue. Bueno, ya levantó el otro servicio. Ya quiso levantar. Es que en estos portátiles, cuando le damos, si queréis repetimos otra vez la prueba. A mí, la verdad, es que esto yo no lo he visto, normalmente no lo he visto en ningún sitio, ¿eh? Poder tener esta monetización en directo, ¿eh? No es una cosa habitual. Tan sencilla, ¿no? Con tan poca... Viene por defecto. Así que bueno. Y esto es la plataforma Spring Cloud. Además, lo bueno es que se basa en el ecosistema Spring, que casi es el más popular ahora mismo en desarrollo. Con lo cual, es muy, muy sencillo. Sí, si lo ha incorporado Spring, ya garantiza... Ahora mismo estamos, por ejemplo, aquí, 900 y pico peticiones por segundo, tranquilamente, con bases de datos en memoria. Que si esto estuviera en una base de datos en otro sitio y demás, estaría funcionando mucho mejor. Está sirviendo bastante bien. Y si vamos a los datos de JMeter, está devolviendo errores, algunas, pero vamos, sobre todo por tema de conexiones, de que admite está limitado en un entorno local. Pero como demostración yo creo que está bastante bien, de la potencia de este tipo de arquitecturas. No sé si tenéis alguna pregunta. Es por la grabación nada más. A ver, yo tengo varias preguntas. Sí. Cuando has mostrado la página de Eureka me llamó la atención que no está registrado el servicio de configuración. Servicio de configuración. O sea, si abres... Arcarius... Por lo menos es la...
Sí, porque no estaba registrado. No estaba registrado, pero se puede registrar sin ningún tipo de problemas. Y ¿cómo implementarías la alta disponibilidad? Te vendría también porque, y el balanceo, porque lo tienes registrado en el... Sí. en Cuidado Eureka. con esto, que Entonces, Eureka, sí, para Eureka sí que anclas tienes... a Eureka. Eureka es el que Entonces, tienes que disponibilizar sí. tú. O sea, al final, o te anclas a Eureka o te anclas al config server. O en el No, config es Eureka, server. es Eureka. Es Eureka el que tienes tú que asegurarte de que siempre esté disponible. Nosotros la plataforma que tenemos, nosotros nos anclamos al servicio de configuración. En el servicio de configuración tengo la URL o las URLs de Eureka y en Eureka ya es donde cojo el resto de servicios. Al final Claro. tienes la posibilidad de anclarte uno al otro. La cuestión es, hay uno de los dos que no lo tienes balanceado. No, sí están ¿Y lo todos tiene? balanceados. Todos están balanceados. Eureka tiene que estar balanceado. Pero ¿cómo lo balanceas? Es la pregunta. Ese le tienes que balancear tú. O sea, tienes que colocar una pieza de balanceo Sí, y de ese le clusterización tienes- por delante. ese ¿Y le tienes que balancear tú. tenéis alguna pieza sencilla, fácil, bonita y barata? Cualquier política de balanceo. El mismo Zulte, el mismo Ribbon y Zulte lo puedes poner. Vale. Es lo más sencillo, pero Eureka es la pieza que tú tienes que clusterizar y es tu pieza core, a partir de la cual gira todo. Ok. Y luego, hay una cosa que se me queda un poco Sí. así descolgada. O sea, es decir, al final, al principio hablabas que con el tema del microservicio, pues tú tienes la posibilidad de, bueno, de que cada uno desarrolle los servicios Sí. con una tecnología diferente y que haga lo que buenamente quiera. Lo que pasa es que al final, lo cierto es que eso no es así. Es Claro, decir, porque claro. las facilidades para mantener la plataforma estable y que funcione bien y lo que has comentado de fallback y todo eso tú no lo tienes en una... Es decir, si alguien me viene y me dice que va a desarrollar el Node.js, Tú puedes hacer microservicios en otras plataformas, Sí, sí, obviamente, correcto. ¿no? Obviamente. Y pueden ser parte de tu aplicación. Lo que pasa es que cada tecnología tiene que tener sus herramientas para lograr todo lo que te da, por ejemplo, aquí lo que tenemos con Spring Cloud. pero esos no hay construidas al mercado. Yo por lo menos no he encontrado. No sé si vosotros hay algo agnóstico a la tecnología que implemente estos patrones. Yo los conozco en Java. Claro, Java sí hay, pero... Aparte de este, conozco Python, AK y te sales. y algún Qubit. Bueno, hay alguna serie de tecnologías en Java, que yo es por el mundo que más interesado estoy. Sí. Pero creo que, no sé si en Node hay algo o no hay algo. Creo que en Node puede que sí haya algo El problema que al respecto. yo me he encontrado es que si hay microservicios que, o sea, al final el tema del fallback, es Sí. resolución de errores en cascada que Sí. implementa Histrip, siempre lo hace a la llamada de los servicios, es decir, para evitar que tú directamente llames al servicio, ¿no? Es decir, si el servicio no está disponible, no le llames y no encolas peticiones, ¿no? O esa es la- Al error. das error y no llamas, ¿no? En realidad, o sea, si me he dado cuenta que no funciona porque me ha dado 3 timeouts en no Por sé cuánto ejemplo. tiempo, pues ya directamente no le llamo. Pero si el microservicio no está hecho así, o sea, si está hecho en Node.js o está hecho en Python, imagínate que se empieza a comportar mal y empieza a llamar un servicio mío de plataforma de manera indiscriminada. O sea, que te puede hacer un ataque de negación de servicio. Claro, ¿no? ahí- Es decir, con una ahí hay incidencia. una pieza- Es decir, la pregunta es, ¿hay alguna forma de controlar el tráfico a la entrada de los servicios y no a la salida? ¿no? Zul. Porque, Zul. sí, pero no pases por Sul siempre. Tú una vez que estás dentro de tu zona de confianza, no tiene Claro. mucho sentido que estés pasando por Sul. Ah, bueno, Porque claro. al final pegar 2 saltos para nada, ¿no? Mm, O sea, si me refiero, cuando tú sí, ya no. estás- Sí va azul. Sí y no. Sí y no. Para mí No sí. sale por fuera, pero sí va azul. Internamente se comunica con Sí. azul para saber a cuál tiene que ir. Porque tú no. De alguna manera tienes que balancear. Pero eso lo haces con Eureka, ¿no? No. Claro, o sea, Eureka registra ese servicio, pero Eureka se apoya en azul. O sea, al final tú vas a Eureka y Eureka pregunta a azul también, porque al final tiene una URL externa. Ajá. Tú puedes hacer una URL externa, pregunta a azul, y este service te dice dónde tiene que ir. Entonces ahí puedes filtrar por esa información. Es que probablemente tú no conozcas la URL de otro microservicio. Claro. Tú no la vas a conocer de No, antemano. no la de un conoces. microservicio tú no conoces la Tú de le otro. pides a Eureka el servicio usuario. Si él te devuelve Efectivamente. el endpoint al que tú te tienes que conectar, ¿no? Tú Y cono- eso que tú dices que ten- habla con Zul, ¿no? Tú tendrás. Tú si vas a consumir un servicio tienes que hacer una cosa como esta. Esto es lo que tienes que hacer. Y esa llamada al final es una llamada que enruta azul. Vale, eso bueno. Hombre, nadie te quita que no puedas hacer llamadas directas, pero no deberías. Y lo del tratamiento de error, al final, si tú llamas a un microservicio en Node o Python o lo que sea,
tiene que gestionarlo él. O bien el cliente que llama ese microservicio gestionar ese error. Pero si ese microservicio no tiene implementado un método de error, un failover... No es obligatorio tampoco que pongas un ese failover. puede estar intentando acceder a una base de datos, imagínate, y si esa base de datos está tirada, el microservicio no responde. Es que a lo mejor yo quiero fallar, porque es un servicio core para mí y yo tengo que fallar en caso de que pues no implemento Istrix. Bueno, no sé si va a preguntar alguien más. Porque si no, ¿no? Me has quedado por ahí. Pues entonces pregunto. Sí, sí. Sigue. Siéntete libre. Hay una duda que yo también, bueno, así tenemos debate interno ¿Sí? sobre cómo montar los clústeres. Al final, pues tú tienes que disponibilizar a las aplicaciones pues de un entorno, o sea, pues un entorno de desarrollo, un entorno integrado, un entorno de preproducción y un entorno de producción. O sea, vosotros qué recomendáis. A ver, claro, tienes dos opciones: o montas un entorno por cada uno. O sea, montas un cloud por cada uno de estos entornos, o montas uno solo que te dé servicio a todos ellos. A ver, ¿de qué hablamos? ¿Nube pública, nube privada? No, una nube privada. Imagínate que te lo montas en casa y que tú decides, o sea, tú dices, mira, vale, pues ahora a partir de ahora tengo que montar una infraestructura para que los proyectos se desplieguen. Imagínate, pues tú eres del equipo de arquitectura, ¿vale? Y disponibilizas a todo el mundo las piezas que os acabo de comentar, ¿vale? Pones tu SUL, pones tu history, pones tu, bueno, pues todas tus piececitas ahí. Ahora la gente te empieza a desarrollar. Primero, ¿cómo se lo montas? Ojo, O sea, lo primero, no es que yo ponga un ZUL para toda mi organización. Sí, correcto. Sí, O sea, venga, ni vale, te centras en un área, me refiero. Sí. ¿Cómo haces la clasificación por entorno? ¿La sigues haciendo de manera tradicional y montas un cloud de desarrollo, otro de preproducción, otro de A mí sí me gusta. producción? A mí sí me gusta hacerlo, sobre todo, aquí ya nos metemos también en temas de continuous delivery. Sí. A mí sí me gusta hacerlo y me gusta pasar por los entornos. Y además me gusta, si puede ser, que los test se ejecuten en los entornos previos. Ajá. ¿Vale? De tal manera que si esto está en un repositorio Git, o el que sea, pero vamos, normalmente en un Git, y salta el hook, y que dice, vale, pues antes de aceptarte el commit, pues voy a ejecutar los tests, etcétera, etcétera, y luego ya empieza el continuous delivery. ¿Cuántos entornos tengáis y cómo dimensionéis cada uno de ellos? Y si autoescalo o no autoescalo en los entornos y todo esto, son decisiones internas que me imagino que dependerán no solamente de lo que se quiere hacer, sino de los presupuestos, en muchos casos. No solamente es eso, sino es a nivel administrativo. O sea, tú tienes que, o sea, el nivel administrativo, Sí. de mantenimiento, de fixeo, de tal. O sea, es decir, la ventaja de tener uno solo, pues es que te centras en uno. La desventaja es que hay componentes y hay piezas que compartes entre los distintos entornos y que te pueden afectar un entorno determinado. No, pero por ejemplo, Pero si yo la puedes replicar, como dices tú. configuración, si por ejemplo la tengo en un Git, yo tengo un Git y ya está. Y tengo un repositorio para desarrollo, otro para local, otro para preproducción y otro para producción, por Sí, ejemplo. pero quiero decir, tienes tres entonces. Tienes tres o sea, instancias de ese jeep, una para cada uno. No, pero a lo mejor me pongo una URL para cada uno, quiero decir, dentro de Git. Yo no me hago 3 Git para eso, está claro. De ninguna manera. Puedes configurar tres. Para subir en ficheros no me voy a crear 3 Git. Ahora bien, para otro tipo de cosas, pues a lo mejor sí puede interesarte a lo mejor una máquina pequeña solamente para desarrollo y luego pre y pro replicadas, o lo que la pre sin en autoescalado. A mí me parece lo más lógico, pero esto depende mucho de las organizaciones y el nivel presupuestos, etcétera. Luego puedes montar OpenShift, que te ayuda mucho también con todo esto, para despegar. Al final, Sí. como decíamos al principio en la presentación más teórica, todo esto lleva un coste asociado. Al final te da una ventaja, pero también tiene un coste asociado, que es un coste de infraestructura, entre comillas, que tienes de control de esos microservicios, donde los despliegas, y para eso ya hay herramientas. Por ejemplo, OpenShift ahora en su versión 3.0 acaba de salir, funciona con Kubernetes y con Docker, para poder desplegar tú los contenedores que quieras. Amazon también tiene soporte para Sí, Kubernetes, Amazon, o sea, Google Cloud también. incluso en Amazon puedes hacer un despliegue de este tipo sin Kubernetes, apoyándote solo en el balanceador. Esa arquitectura también es válida. Bueno, ya hemos contestado algo, porque yo te iba a preguntar por la orquestación de servicios y entiendo que con Kubernetes, ¿no? Claro, Kubernetes. Es la solución. Sí. Otra cosa que te iba a preguntar también, a nivel de despliegue, habéis comentado que lo ideal sería meter las aplicaciones en Docker. Sí. O sea, yo eso pasado por integración continua, yo me imagino, tú estás en local, Sí. entiendo que en local no trabajas con Docker, trabajas con aplicaciones O sí. como, O sí. bueno, depende de la máquina que tengas.
Depende del dinero que tengas. Dices, si en un momento determinado salvas tu código en Git y con una herramienta de integración continua como Jenkins o cualquiera de estas, Sí. te lías allí dentro del Docker que tengas a meter todas tus dependencias y construyes la imagen Docker. ¿Cómo? O sea, es decir, dentro del clúster, con Docker tienes la imagen construida, pero ¿cómo la clusterizas? O sea, imagínate que esa aplicación la quieres desplegar en 2, 3, 5 nodos, en una región. Hombre, tú lo despliegas, bueno, O sea, son temas diferentes las regiones y, a ver. Sí, no, me refiero, o sea, es decir... Primero, yo lo despliego en mi máquina base. Voy a pensar en cloud con autoescalado, yo creo que es lo razonable. Yo lo despliego mi Docker en mi máquina base. Vale, y esa máquina luego ya se encargará de autoescalar por su cuenta, según como yo le diga que tiene que autoescalar. ¿Vale? ¿Y cómo será? Pues en función de la CPU, de la memoria, de las peticiones, de lo que sea. ¿Pero el autoescalado con quién lo haces? Por ejemplo, en amigos? Amazon, Porque estás contando con Amazon. Vale. por ejemplo, en Amazon con eso. OpenShift o lo que sea. Si no, Sí. si Vale. no OpenShift. Vale. Por ejemplo, es que depende. Si no tienes que lanzar un proceso manual. Es que yo estaba viendo, hay un proyecto de Docker que se llama Docker Swarm, ¿Sí? que estaba hace una semana, 2, Sí, en beta, sí. y han sacado una versión oficial. Sí, 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 han hace estado- unos meses había 19 proyectos para orquestación de microservicios. En septiembre Sí. había 19 proyectos en marcha para gestionar la orquestación. Uno de ellos era Docker Swarm, Sí. Kubernetes, etc. Nosotros nos hemos decantado por Kubernetes. Precisamente también Red Hat con OpenShift tiene más ha tiempo. dado- no solo eso, sino que está más estandarizado. Amazon, Google Cloud y Red Hat con OpenShift se han decantado por él. Entonces al final, oye, para un entorno de este tipo nos va bien. Si tuviéramos que desplegar los microservicios sin un 9 Ware. sin un IaaS o algo así, pues entonces ya sí que a lo mejor tendríamos que decidir utilizar un Docker Swarm o algo así. Ajá. Si tienes que desplegarlo de local y cada uno únicamente, con su política de escalado, etcétera. Vale. Pues no tengo más dudas. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. Bueno, pues nada, esto es todo y muchas gracias a todos. Vale.